Cooperativa de Colombia, Campus Universitario de Ibagué y del municipio del Espinal. Recuerden, martes, miércoles y jueves de todas las semanas, 10:30 a 11 de la mañana, con temas súper interesantes para todos ustedes. Siempre tenemos el consultorio jurídico, el consultorio de las ingenierías, el hospital veterinario, el consultorio de contaduría pública, los núcleos de apoyo fiscal, los DAF, etcétera. Siempre para tratar temas de muchísimo interés para la gente en cada uno de sus hogares, en cada una de sus casas, en sus comunidades. Es la universidad al servicio de la gente, la universidad al servicio de la comunidad. Pues muy bien, para hoy, martes 12 de septiembre, tenemos un tema súper interesante y sobre todo que quiero llamar mucho la atención de los microempresarios, empresarios, industriales, y por qué no hasta los de los emprendimientos, porque hoy tenemos consultorio de Contaduría Pública y Núcleos de Apoyo Fiscal y tengo un invitado súper especial con todos los galardones, casi que necesita presentación porque tiene toda una trayectoria en lo público y en lo privado, y es el profesor Gerson Villalba. Él es profesor del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa, experto en revisoría fiscal, que algún día vamos a tocar el tema de la revisoría fiscal acá, pero para la mañana de hoy vamos a tener un tema súper interesante que es de muchísima normatividad y muchísima atención, sobre todo para las empresas. Profesor Gerson, qué bueno tenerlo nuevamente aquí en la mesa de trabajo. Gracias por estar en la cooperativa contigo. ¿Cómo amanece? Bueno, mi querido Héctor, bien, muchas gracias. Es un placer estar compartiendo esta mesa de trabajo con usted y un saludo muy especial a los oyentes. Sí, muy bien. Hoy tenemos un tema muy especial para todos, sobre todo los empresarios, microempresarios, los que están formalizados en esto de la dinámica económica de esta ciudad y de este departamento. Cuando yo hablo de formalizados es que llevan una contabilidad, que sus empresas están organizadas, que tienen un PIG, que tienen un balance, que declaran renta, todas esas cosas que nos parece el deber ser de las empresas en este país, bueno, y a nivel mundial, eso sí está claro. Y es las políticas contables de las empresas, que es cuando uno habla política contable de las empresas. Yo no sé, profesor Gerson, pero a mí esto me suena a normatividad y puesta en vigencia de todo lo que recientemente ha salido en materia de normas para las empresas, sobre todo lo que tiene que ver con sus estados contables, sus estados financieros y demás. Bueno, mire, Héctor, anoche precisamente, y pues sabía que hoy me tocaba el turno de estar aquí acompañándolos por parte de la universidad. Y usted sabe que siempre y los dos hablamos de revisoría fiscal. Dije, pero algo me suscitó anoche, una inquietud en el curso donde estaba, donde un estudiante me dice, profe, ¿cómo es eso de las políticas contables? Si nosotros somos una empresa importadora, tenemos yo no sé cuánto, digamos, de ventas, de ingresos, y nosotros no tenemos políticas contables. Le dije, pues lo que pasa es que las políticas contables son unas guías, digamos, unas reglas que fija su negocio. O sea, ¿cómo hace para que ese negocio, como decía usted en su introducción, cómo hace para que tenga digamos, esta guía, este objetivo, esta visión? Y me decía, profe, allá tampoco se habla de visión y misión. Y esos son algunos de principios. O sea, a mí me da la impresión que ese ejemplo que le puso su alumno están formalizados en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio. Ahí pare de contar. Correcto. ¿Y esto qué sucedió? A partir del año 2009, con la expedición de la ley 1314 del 2009, de julio del 2009, le dijeron a las empresas, mire, ustedes tienen que organizarse y hay un nuevo escenario internacional. Un nuevo escenario internacional donde ustedes deben ceñirse, y lógicamente es voluntario. O sea, yo le pregunto, Héctor, ¿aquí su empresa tiene políticas contables? Usted me dice, no, yo no las tengo. En las políticas contables es diferente al manual de políticas contables. Correcto. Yo quiero entonces que arranquemos por la definición del concepto de política contable. ¿Qué es una política contable? Y yo no sé si eso es diferente a las normas contables. A ver, porque una cosa es adoptar la política contable y otra cosa es adoptar y ceñirse a las normas y a las leyes que rigen para la contabilidad. Para la contabilidad. En Colombia, con la expedición de esa ley, la 1314, que pues es donde nos ponen un escenario internacional, y dijeron, aquí hay 3 grupos de empresas. Unas grandes empresas que cotizan en bolsa
grandes empresas, tanto del sector público como del sector privado. Ahora, el sector privado ya le explico, el sector público ya le explico que también está agrupada entre grandes empresas. Pero el sector privado, le dijeron, son 3 grandes empresas. Una, las grandes que cotizan en bolsa, que tienen un número de 200 trabajadores más adelante, un tope digamos, de patrimonio, de ingresos, en fin. Y las otras son las medianas empresas, o sea, las pymes, y las otras las pequeñas empresas. Entonces les dieron la facultad, por ejemplo, las normas internacionales de información financiera, las populares NIF, las aplican plenamente en este grupo grande, en este grupo de grandes empresas. Las normas para pymes las deben aplicar también para las pequeñas y medianas empresas, pero las normas para las microempresas son voluntarias. Entonces le dicen, señor Héctor Sánchez, con su empresa usted las puede aplicar voluntariamente, pero entonces hay unas normas que se expiden precisamente con la resolución 2420 del 14 de diciembre del 2015. Es único, digamos, ese decreto le dice a las empresas, usted tiene NID plenas, NID para pequeñas empresas y NID para microempresas. Entonces, aquí lo que lleva a las empresas es a organizar su información financiera para que sus estados financieros sean como que tengan más peso, que tengan más validez, que tengan ese reconocimiento de aplicación de la normatividad actual. Entonces, para que sus estados financieros tengan y se reflejen la realidad, apliquen sus normas, porque es que hay unos criterios cuando le dicen aplique esas normas, pero también hay unos criterios. ¿Qué criterios le dicen que aplique? Entonces le dicen aplique en un marco de referencia. El marco de referencia, ¿cuáles son? Estos 3 que les dije, para las privadas. Para las públicas igual. Para las públicas les dijeron, en un lado están las empresas públicas que cotizan en bolsa, que son en grandes empresas, Copetrol, Banco Ganadero, en fin, las grandes empresas. Pero hay otras empresas, Ecopetrol, hay unas empresas empresas no, le dijeron, luego hay otras empresas del sector público y para ellos hay una normatividad, digamos, que le corresponde aplicar. Las otras dijeron, hay otro grupo de empresas. ¿Cuáles empresas? Las que prestan servicios públicos domiciliarios, los hospitales. Esas empresas persiguen utilidad. Entonces, esas están bajo otra normatividad, están bajo la resolución 414 de 2014. Y hay otras empresas del sector público que corresponden a los municipios, las gobernaciones, los distritos. Los entes territoriales. Los entes territoriales, pero fíjese que los entes los dividieron también en 3 grandes grupos. Sí, o sea, claro. Entonces están, y las pequeñas, digamos, los municipios, los departamentos, los distritos, y algunas empresas, Indeportes, Cortolima, son empresas, la Universidad del Tolima, que están en ese grupo que se llaman las empresas que pertenecen a entidades de gobierno, y las otras son empresas públicas que persiguen utilidad. Entonces la norma internacional nos sitúa en eso, y en la parte privada, en estas también 3 grandes empresas. Entonces le dicen a las empresas, bueno, las empresas privadas, ustedes tienen que acomode su información financiera de acuerdo a que usted no puede acomodar una información financiera siendo pymes a microempresa, ni una microempresa a una pyme. Entonces, acomódese, incluya esa guía en políticas contables. Es que políticas contables es una guía simplemente de decir qué debía hacer su empresa respecto a los registros contables. Los registros contables, yo le tengo. Entonces, para aplicar ese marco de referencia, hay unos criterios. ¿Cuáles criterios tenemos? Son 4 criterios. Reconocimiento. ¿Cómo se contabiliza cada transacción? O sea, ¿cómo contabiliza usted una factura de venta de publicidad? En esa política contable debe quedar estipulado cómo contabiliza usted, cómo se contabiliza, cómo le hace el reconocimiento, cómo hace la medición, o sea, por qué contabiliza cada transacción. Una medición, o sea, la medición es un valor histórico, el valor de la factura, listo. Pero si usted, un cliente que dejó a un político ahora que le contrató y le quedó debiendo, dentro de 1 año, 6 meses,
2 años ya no vale lo que costó hoy. Entonces por ahí aparece el famoso detrimento de las cuentas, en el caso de las cuentas por cobrar. Eso, la presentación es donde queda registrado cada transacción de la empresa. Ahora, la presentación de los estados financieros, del estado de situación financiero, uno coge un estado de situación financiera para analizar y dice, esta empresa aplica o no aplica las normas de información financiera. Entonces, cuando no aplican, no están bajo ese parámetro de elaborar, porque es que la responsabilidad, y por aquí tenía anotado, usted me pregunta, por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad de elaborar las políticas contables? La responsabilidad es suya, su representante legal, ese es el responsable, porque es que muy fácil en las empresas les dicen, no, el responsable es el contador. No, el responsable es la administración en cabeza del representante legal, del gerente, del que esté al frente de la compañía. Esa es digamos, la responsabilidad de las políticas contables. Sí, profe, me parece pertinente porque yo creo que el grueso y el target nuestro de Ondas de Ibagué es precisamente para pequeñas o micro o medianas empresas. En ese sentido, ¿qué podríamos decirles a esas pequeñas o micro o medianas empresas sobre la adopción de políticas contables? ¿Qué recomendaciones hay, por ejemplo? ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, en cuanto a la pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cómo nacen las políticas contables? ¿Quién las aprueba? Donde hay juntas directivas, las aprueban la junta directiva. Donde no hay junta directiva, pues simplemente la aprueba el representante legal, el gerente, la aprueba y saca en una reunión de la empresa, saca y dice, a partir de este momento vamos a adoptar unas políticas contables de acuerdo a, pues lógicamente tiene que tener un asesor, en este caso tiene que ser un contador, que es el que tiene el conocimiento suficiente para eso. Y mire, le traigo unos ejemplos de políticas contables. Hagámoslo de esta manera práctica. Yo creo que Ondas de Ibagué es una empresa mediana. Mediana, sí. Y entonces yo soy el representante legal. Y yo cojo a mi junta directiva. Y les digo, nosotros no tenemos políticas contables. Nosotros no tenemos política contable. Vamos a adoptarlas. Vamos a adoptarlas. Usted, que es mi profesor, mi sensei, usted me va a asesorar en la materia, ¿qué me recomendaría? Primero lo que hay que establecer es, primero la autorización. La autorización, ¿quién la da? ¿El gerente o la junta directiva? Entonces, de ahí... Entonces, aprobado. Aprobado. A partir de ahí viene todo un procedimiento de empezar a conocer, primero, todas las políticas. ¿Pasos cuáles son? Las políticas que usted tiene acá. Eso se llama el control interno, ¿cierto? El control interno son las políticas que crea la empresa para que funcione. Para que funcione. Entonces, la visión, la misión, objetivos específicos, generales, bueno, lo que sea. Cómo maneja usted los ingresos, cómo maneja los costos, cómo maneja los gastos, cómo tiene identificado usted cada Ese es el primer paso. Porque es que organizarme en cuanto a lo que tiene que ver con lo misional. Exacto. Sí. Por eso dice que mire la definición de las políticas. Las políticas contables son reglas que debe fijar cada negocio con base en la normatividad vigente para mantener al día sus estados financieros y reflejar la realidad de su negocio. Correcto. Entonces, bueno, ya está aprobado por junta directiva o por, en el caso de la gerencia, se aprobó adoptar una política contable. Ya tengo el reconocimiento de la visión, el objetivo y todas estas cosas. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es, porque es que hay una situación que a veces se confunde, que es las políticas contables no es lo mismo que el manual de políticas contables. El manual, ya cuando se definen las políticas contables, ¿cierto? Y decimos, bueno, nosotros estamos en el grupo de las medianas empresas. Exacto, porque hemos cumplido
con este tope, nosotros no podemos estar en eso el grupo. Eso lo establece el número de trabajadores, Entonces, número de ingresos, número de activos, toda esa cosa. Exacto, hay unos topes, hay una situación por las cuales clasificaron las empresas. Entonces dice, bueno, nosotros estamos en la obligación de aplicar ¿qué? De aplicar normas internacionales de la información financiera para pequeñas y medianas empresas. Okay. Entonces, eso lo obliga esas a la normas empresa. Internacionales para pequeñas y medianas empresas, ¿qué traen? Traen precisamente digamos, la forma de usted llevar su información financiera, desde su registro. ¿Sí? Usted dice, yo tengo desde el registro mercantil. Yo tengo, aparte del registro, porque el registro público es el registro mercantil. Usted dice, yo tengo este computador yo lo tengo y lo uso en mi casa, es mío, pero esto tiene que ser de la empresa. Entonces vamos a reconocer eso dentro de la organización y la información de la empresa. Entonces ya hay un procedimiento para que este computador o cualquier elemento que haga parte de maquinaria y equipos de radiodifusión, todo eso se hace para poder, primero, identificar, segundo, hacerle un reconocimiento. El reconocimiento no es más de cómo se contabiliza cada transacción. Luego medición es qué valor se contabiliza cada transacción. Luego la revelación es decir, cómo, digamos, de las transacciones se llevan a las notas los estados financieros. Entonces, cuando yo tengo una duda y estoy aplicando normas internacionales de información financiera, me presentan las entidades, las empresas, tanto públicas como privadas, presentan 4 estados obligatorios en la información que deben reportar. Presentan el estado de situación financiera, presentan el estado de resultados integrales, presenta el estado de cambios en el patrimonio, presenta el flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo, y presenta lo correspondiente a unas notas de revelación. Las notas de revelación, es decir, por ejemplo, usted dice aquí, yo tengo el rubro de cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar, las normas le dicen cómo debe presentar esas cuentas por cobrar. No es solamente colocar el saldo del año pasado, sino el saldo de este año, al terminar este año. Y la diferencia, no, ahí le dicen es qué deterioro tuvo, qué posibilidad de pérdida tiene usted, cómo debe contabilizar el deterioro, que era la famosa provisión de hace unos tiempos. Eso ahora se llama deterioro. Cuentas por cobrar tiene algunas, digamos, situaciones para que el que lee los estados financieros sepa sobre su situación financiera. Entonces se pasa a otro rubro, rubro de propiedad, planta y equipo. Entonces ahí le hace un análisis, la depreciación. Por ejemplo, hablemos de la depreciación. La depreciación, usted dice, este edificio es mío, y este edificio, antes decían, los edificios estaban calculados a una vida útil de 20 años. Eso es mentira. Un edificio de estos pasa más de 50 años. Entonces, dentro de la política, entonces usted dice, el edificio ubicado en la calle 10 con carrera tercera, identificado con número tal, ya no tiene una vida útil de 20 años, sino de 40. Y entonces entonces fíjese que eso tiene unas implicaciones en los estados financieros, en la presentación de sus estados financieros. Y así, entonces hay políticas, por ejemplo, para propiedad, planta y equipo, precisamente políticas a su depreciación, las cuentas por cobrar también, sobre la pérdida del deterioro, el reconocimiento de las ventas, de los ingresos. Todos estos son ejemplos de que se deben establecer las políticas contables. La contabilización de los inventarios, ¿qué hace parte del costo de inventario? Por ejemplo, la pregunta que me hacían anoche, profe, y entonces nosotros somos importadores, ¿cómo manejamos los inventarios? Fíjese que aquí hay un punto que dice el manejo de los inventarios de acuerdo a qué se lleva al costo. No solamente lo que yo importo lo llevo al costo, yo debo asumir otros costos, los costos de importación, los costos de nacionalización, los impuestos, en fin, hay una serie de costos que se deben incorporar a los inventarios. Cuando usted tiene de pronto deudas con bancos, o digamos, la parte internacional, esa tasa de cambio también tiene que quedar en las políticas contables. Fíjese que ya estamos hablando de varias cosas.
Los intangibles, ¿cómo es el manejo de los intangibles? Oye, usted tiene en sus estados financieros un intangible de cuánto le vale Ondas de Ibagué. El goodwill. No. Ah, bueno. No lo tengo. Exacto. Eso hace parte de... le diría, no tiene precio. No tiene precio, por eso. Pero Sí, entonces, eso hace parte precisamente de las políticas contables. Entonces, O sea, ya sus estados financieros. Con todo lo que usted me ha dicho, mire lo con que... todo que usted me ha dicho y todo, le quiero decir, entonces Ondas de Ibagué no tiene política contable. No tiene política contable. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante tenerla? Porque si usted presenta unos estados financieros hoy, le digo yo, Héctor, usted... Yo cumplo con lo de rigor, Claro. de exigencia de la DIAN, me obligan a llevar una contabilidad, de pronto por ser SAS pues no me obliga a tener una revisoría fiscal, pero si la quiero tener la tengo, pero política contable no la tengo según todo lo que usted me ha explicado. Ahora, como nos quedan apenas 4 minutos, expliquemos en términos generales entonces la importancia de adoptar esas políticas contables dentro de nuestras empresas. Usted lo ha dicho y me lo ha contestado. Yo no tengo lo que es el goodwill en mis estados financieros. Imagínate. Entonces, ¿qué significa? Que sus estados financieros no reflejan la realidad económica de su empresa. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, si usted Pero presenta... venga, los intangibles como eso del goodwill puede ser un precio subjetivo, una cosa subjetiva. Para mí puede valer muchos millones más, pero, y puede que para usted no. Pero usted debe tasar. Debo plasmarlo eso, debe tasar eso, es intangible. Debe tasarlo, porque usted el día de mañana... Para de aquí una eventual negociación, voy a vender la emisora, sí, es que el intangible vale tanto. ¿Cuánto vale? Digamos, lo primero que presenta en una negociación son sus estados financieros. ¿Cuánto valen sus estados financieros? Valen tanto, valen 1.000 millones, pero es que... Pero perdóneme, ¿eso no va en detrimento también del pago, de la carga impositiva de la empresa? De la carga impositiva, pero es que precisamente eso es lo que persiguen. La expedición de la ley 1314 de 2009 fue eso, que las empresas reflejaran. Ahora, que en este momento estén reflejando, no. O sea, que estén reflejando un 100%, no. Igual pasa con el sector público. Yo hablaba con los contadores generales de la nación y les decía, en revelaciones, ¿ustedes creen que en revelaciones las empresas del sector público están revelando tal como está la situación financiera? No. Entonces, pues, no se preocupe tanto. ¿Ese intangible va al activo? Ese intangible hace parte del activo. El intangible va parte del activo. Si yo lo incremento y le pongo un valor, pues obviamente mis activos y el patrimonio de mi empresa va a subir claro. Y por ende voy a ser grabado más fuerte. Bueno, en este momento no se paga impuesto de patrimonio, entonces simplemente o el que no lo pague lo pueden grabar por patrimonio. Pero lo importante es que usted en un momento dado tenga un valor, digamos, casi cercano a la realidad. Entonces, eso es lo importante. Y si no, igual, ponerle el precio. Ponerle el intangible, porque eso tiene un valor en la empresa. Un referente. El know-how. Por ejemplo, yo tengo un almacén, y ese almacén puede ser una mediana empresa, pero si yo llevo y tengo una política contable, y le pongo precio al intangible, claro, en el momento en que yo vaya a vender ese almacén o vaya a abandonar el local o alguien que me lo quiera comprar, pues ahí va incluido también lo que es el know-how, lo que se conoce comúnmente como la prima. Claro, ¿no? El know-how, eso hace parte. El paso siguiente, después de que usted identifique, ya usted está entendiendo qué son las políticas contables. Pasamos al manual. Y yo juraba que la tenía y no la tengo. Al manual de políticas contables, que es un documento. Ya el manual de políticas. ¿Y quién hace eso? El contador. Bueno, el contador es la persona que conoce, lo estructura. Y que, claro, lo estructura. Pero el manual de políticas contables no es más que relacionar todo el plan de cuentas y decir qué hace usted, por ejemplo, con bancos, qué hace con cuentas por cobrar, qué hace con inventario, con propiedad. Y entonces es una serie de descripción de qué debe hacer. ¿Cómo hago yo las cosas? ¿Cómo hace? Eso es un manual, por eso se dice manual de políticas contables. Ya que mañana viene otro socio o viene otro contador o viene otro administrador y dice, bueno, aquí está el manual de políticas contables. ¿Cómo es que se hacen las consignaciones? ¿Cómo es que hago los giros? ¿Cómo se manejan los efectivos? ¿Cómo se manejan las inversiones? Entonces, ya el manual le dice, es precisamente el manual. O sea, después de las políticas,
el manual de políticas contables recoge políticas contables, estimación contable, que es cómo se ejecuta cada política contable, y procedimientos, que son instrucciones para cualquier persona que entienda su empresa. Pregunto, ¿la política contable es obligatoria o simplemente es un libre albedrío de la empresa, del empresario? Para los dos primeros grupos en la parte privada, o sea, las grandes y las medianas, es obligatorio. Es obligatorio. Para las micro, medianas es y micros, voluntaria. Es voluntaria, no es obligatorio. Para las empresas del sector público, obligatorio. En 30 segundos que me quedan, profesor de Gerson, si todos los que nos están escuchando quisieran decir, oiga, yo quiero adoptar una política contable en mi empresa, quiero que el profesor Gerson, a través del consultorio de Contaduría Pública, los núcleos de apoyo fiscal me asesoren, ¿lo pueden hacer? Claro, lo podemos hacer a través del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, programa de Contaduría Pública. La Universidad Cooperativa está dispuesta a esto, a asesorarlos, claro. Sí, lo pueden hacer a través de la página también, claro, inscribirse, o ir al consultorio, que queda ir al consultorio, sí, en la calle 10 con carrera primera, segunda y la universidad. Sí. En la universidad, en el programa. Que pregunte el profesor Gerson. Sí, claro, con mucho gusto, allá los atendemos con mucho gusto. Profesor Gerson, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer estar con usted en esta mesa de trabajo. Qué bueno. Y cuando pueda... Y lo tendremos en este resto de temporada, porque vienen muchísimas cosas, estamos ya en procesos de declaración de renta. Me acabo de acordar que declaro renta como persona natural el próximo 20 de septiembre por el número de mi cédula, o sea que hay que estar muy atentos. Un abrazo, con mucho profesor. Gusto, muchas gracias. Gerson Villalba, profesor de Contaduría Pública y tema de las políticas contables de las empresas, los manuales de políticas contables también. Señoras y señores, los invitamos para un Cooperativa Contigo mañana, 10:30 de la mañana, en este punto y hora. Ya vamos a ir con la Onda Deportiva y Obosanti, la gran alianza de Ondas de Ibagué con Obosanti, a partir de las 11, y la cita de ustedes con nosotros en materia informativa a las 12 del mediodía, la emisión meridiana de las noticias de Ondas de Ibagué. Por ahora, a ustedes, como siempre, les digo mil gracias por su atención y una feliz mañana. Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la